Hola, ¿qué tal? Hoy nos sumergimos en este análisis a fondo de una obra que, la verdad, me tiene muy intrigado. Es verdaderamente singular. Diría que es una de las más fascinantes que podemos explorar. Sí, totalmente. Se trata del libro Buena Nueva, el cual fue psicografiado, o sea, escrito a través de la mediumnidad por Francisco Cándido Xavier, Ajá, así es. y fue dictado por el espíritu Humberto de Campos. Bueno, vamos a desglosar un poco esta obra, porque no estamos ante un recuento bíblico tradicional para nada. Para nada. De hecho, el autor la describe como una recopilación de 30 episodios del folclore del cielo. Exacto. Y la misión en este recorrido de hoy es, pues, descubrir esas lecciones ocultas sobre la vida de Jesús y la psicología de sus primeros seguidores. Y para entender bien la magnitud de esos episodios, primero hay que observar el escenario, el contexto de la época del emperador Augusto en Roma. La famosa paz romana. Claro, que históricamente siempre se ha visto como una simple maniobra política. Sin embargo, el texto plantea una tesis muchísimo más profunda. Fíjate que eso me sorprendió mucho. Sí, porque argumenta que no fue una casualidad, sino una especie de preparación vibratoria. La Tierra entera, después de siglos de guerras incesantes, necesitaba alcanzar una frecuencia específica de calma. Como para nivelar el terreno. Exactamente. Todo para poder recibir al emisario sublime y soportar la intensidad de su mensaje de amor. Y el revisar las fuentes llama muchísimo la atención cómo este emisario decide armar su equipo justo en medio de esa paz. Porque uno pensaría que, para liderar un movimiento que cambiaría la historia, buscaría aliados en la élite. En la élite intelectual o política de Jerusalén, sería lo lógico. Claro, pero ignora a los poderosos por completo. Va tras pescadores rudos y cobradores de impuestos como Leví o la humilde familia Zebedeo. ¿Por qué ir tras personas tan alejadas de la influencia social? La explicación de Humberto de Campos ahí es brillante y se enfoca en la mecánica espiritual de la época. El texto sugiere que las mentes intelectuales estaban demasiado rígidas. No podían absorber un paradigma ético nuevo. Así es. De hecho, cuando un sacerdote cuestiona los métodos de Jesús, la respuesta que recibe es clarísima. Dice que ningún mármol es más puro que el sentimiento y ningún cincel es superior a la buena voluntad. La buena voluntad como base de todo. Por eso eligió a los humildes. Su objetivo no era derrocar a un gobierno, sino edificar el reino de Dios en el mundo interior de cada individuo. Y si la meta era puramente interior, entonces alguien que estuviera esperando una revolución externa, pues iba a chocar de frente con esa realidad. Creo que eso explica la tragedia de ciertos personajes. Como es el caso de Judas Iscariote. Exacto, que históricamente siempre se ve como el villano absoluto. Sí, pero ahí radica el análisis del libro. Nos invita a ver su caída no como un acto de simple maldad, sino como el producto de una ambición política desmedida y mal canalizada. Judas quería forzar a Jesús a tomar el poder terrenal. Quería liderar un levantamiento contra Roma. Fue incapaz de comprender que el triunfo propuesto era espiritual y que, paradójicamente, requería sacrificio, renuncia y aparentes derrotas en el mundo material. Esa idea de transformar la batalla exterior en una victoria interior me parece fundamental. ¿Cómo ilustra el libro esa resiliencia emocional frente a un entorno tan adverso? Un ejemplo muy revelador es la historia del apóstol Bartolomé. El autor lo describe como un hombre de temperamento profundamente melancólico. Propenso a la tristeza constante. Sí, pero su proceso consistió en aprender a transformar todas sus quejas en un cántico de alegría. La lección principal es que combatir el mal no es atacar al prójimo con espadas. Ni con debates interminables tampoco. Exacto, sino transformar la propia ignorancia, limpiando los sentimientos a través del amor y el servicio continuo. Y ese campo de acción interior y silencioso me hace pensar en cómo el texto aborda a las mujeres de la época. Al carecer de voz política o social, su resistencia se daba en el ámbito doméstico. Lo cual requería una fuerza monumental. Es un punto crucial en la obra. Detalla luchas psicológicas inmensas, ¿verdad? Muchísimas. Vemos a María de Magdala descubriendo que el verdadero amor no es posesión, sino una renuncia compasiva. O el caso de Juana de Cusa, quien enfrentó una adversidad tremenda. Un hogar lleno de incomprensión y hostilidad. Así es, pero ella mantuvo una fidelidad silenciosa. Sostuvo su luz sin necesidad de aplausos externos.
Y por supuesto está la figura central de María, la Madre de Jesús. Cuya influencia final deja una huella muy particular en las primeras comunidades perseguidas. Es un cierre profundamente conmovedor. Al final de su vida, María intercede pidiendo al cielo un don específico para los cristianos que enfrentarían el martirio y las prisiones. El don de la alegría. Es asombroso pensar en eso. Es la razón por la cual, según relata el libro, aquellos primeros mártires lograban cantar himnos de esperanza en los peores escenarios imaginables. Sintetizando todo este recorrido, parece que la perspectiva de Buena Nueva cambia por completo el lente con el que miramos la existencia humana. Muestra la tierra como un inmenso hospital de almas. Todos lidiamos con imperfecciones y el Evangelio actúa como la medicina exacta. La verdadera fe no consiste en exigirle milagros a la vida, sino en mantener la lealtad a los principios bajo cualquier circunstancia. Un mensaje vital. Y antes de pasar a la reflexión de cierre, dejamos este recordatorio importante. Síguenos en las redes sociales, Facebook, YouTube y en nuestra web rutasdeluz.org. Y para cerrar, el libro menciona un detalle hermoso sobre los 500 de Galilea. Aquellos seguidores originales. Sí, los que escucharon el mensaje original y que, según el texto, reencarnaron a través de los siglos para esparcir ese fermento de luz en absoluto silencio. Lo cual nos deja una idea rondando en la cabeza. Absolutamente. ¿Es posible que las personas comunes y corrientes con las que nos cruzamos hoy en la calle lleven consigo esa misma misión milenaria de esperanza sin siquiera saberlo?